Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM. En primera plana del día de hoy, Javier Barreda, que es ex viceministro y dirigente del APRA, sostiene que Odebrecht engañó a Alan García. Es decir, según la versión de Javier Barreda, lo que habría ocurrido en este caso con respecto a Alan García es que Barata, que se reunía con él, igual que el propio señor, nunca le dijeron lo que estaban haciendo con sus funcionarios. ¿Ah? Ahí está la portada del diario Exitosa del día de hoy. Esto va a generar evidentemente una enorme controversia, ¿no? Porque en realidad lo que está en discusión, no quiero hacer comparaciones odiosas, ¿no? Pero digamos, o sea, cuando se discutía el tema del poder que había adquirido Montesinos en la época de Fujimori, la discusión era o el señor no sabía nada o el señor estaba al tanto de todo. Si estaba al tanto de todo era cómplice. Si no sabía nada, entonces el señor pues no estaba calificado para la función, ¿no? Porque si le pasaban por encima para hacer todo lo que se hizo, ¿no? Entonces la pregunta en realidad se plantea en el mismo sentido, o sea, porque recién nos estamos empezando a enterar de las cosas que ocurrieron. O sea, pudo ocurrir que se pagaron, ¿no? Bueno, solo Dios sabe cuánto a estas alturas. ¿Cuánto se habrá pagado de comisiones ilegales, ¿no? Durante todos los gobiernos, pero ahora en este caso particular, durante el gobierno de Alan García. ¿Cuánto le pagó Odebrecht de comisiones ilegales? ¿O cuánto pagó en general de comisiones ilegales durante el gobierno de Alan García? Lo que dice Javier Barreda es que Alan no sabía. Esto era un negocio directo entre Odebrecht y los funcionarios. Digamos que Alan no queda muy bien parado, ¿no? Porque se le pasaron todas, ¿no? O sea, yo no sé si eso lo ayuda. Si mejor estrategia no es la de las ratas. Esa. Estamos en la línea con Rosa Bartra. Ella es presidenta de la comisión que investiga el caso Lavajato en el Congreso de la República. Rosa, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. No, Nicolás, a usted por la oportunidad. Muy buenos días. Ustedes van a insistir luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le hubiera dejado claro que él no quiere ir o recibir a una comisión o una delegación de la comisión Lavajato o a la comisión en pleno, o sea, no los va a recibir. Él dice, mis atribuciones como presidente me permiten decidir si yo contesto o no, y en este caso la forma como les voy a contestar. ¿Ustedes aceptan esto? ¿Ya terminó esa discusión? O sea, ¿no van a insistir en que el presidente los reciba? Eso es algo, Nicolás, que lo tendrá que decidir la comisión. Nosotros vamos a sesionar el día de mañana y ahí se tomarán pues las decisiones que correspondan luego del análisis constitucional, reglamentario y político del tema, porque tiene estos tres componentes. Hay que recordar que en el Perú la única institución que hace investigación de carácter político orientada a la sanción de carácter político es el Congreso de la República. Y tanto en la Constitución, en el artículo 97, como en el reglamento del Congreso, en el artículo 88, inciso B, es absolutamente claro. Ningún ciudadano, repito, ningún ciudadano puede sustraerse de una citación de una comisión investigadora del Congreso de la República, que tiene los mismos apremios que tiene el Poder Judicial. El presidente Kuczynski está siendo convocado porque él ha sido ministro del gobierno de Alejandro Toledo, porque él ha dirigido los principales actos de concesión de la carretera interoceánica. Él es un testigo clave para poder determinar las coimas que se pagaron en este gobierno de acuerdo a las delaciones de Joseph Maiman y Marcelo Odebrecht. Entonces, a nosotros nos sorprende, en primer lugar, que él diga
que ya respondió preguntas cuando jamás se le ha planteado ninguna pregunta. Solamente en arreglo del debido proceso se le ha indicado los temas sobre los cuales girarán las preguntas que se le haga. Él además invoca el artículo 117 de la Constitución, hablando de un artículo que habla de la acusación constitucional. Claro, porque no sabemos, claro, no sabemos por qué él se basa en la acusación. O sea, ¿por qué se siente acusado ya? Porque tal vez ha escuchado declarar al congresista Becerril que le da con palo, ¿no? O sea, que lo considera involucrado prácticamente de todos modos. O sea, pero el presidente lo que les ha sacado es el artículo 117, ¿no es cierto? Él dice, en el artículo 117 de la Constitución se establece claramente, el presidente de la República no puede ser investigado ni procesado, sino por... No puede ser acusado. Acusado, de acuerdo. No puede ser acusado por traición, sino por traición a la patria, por el cierre del Congreso, etcétera. Da una serie de causales dentro de las cuales no está el delito de corrupción o nada de lo que están investigando ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Que el presidente entonces se puede pasar una luz roja? ¿O el presidente puede dejar de pagar impuestos? ¿O el presidente puede robar? O sea, si el presidente puede matar, es así como debemos interpretarlo. O sea, al presidente solamente se le podría juzgar, ni siquiera juzgar, es acusar por los delitos que usted acaba de mencionar. Creo que el presidente está cometiendo una equivocación grave. Él es el primer mandatario de la nación y por lo tanto el primer llamado a cumplir y a hacer cumplir la ley. Y no la está cumpliendo, en tanto está ignorando la Constitución cuando le da las atribuciones al Congreso de la República, que es un poder del Estado que representa la voluntad del pueblo peruano y que por lo tanto le da facultades para investigar. No está colaborando, se le está llamando como testigo. Pero ¿quién va a resolver, Rosa, discúlpeme, congresista, quién va a resolver la controversia? Es decir, ustedes dicen que el presidente sí está obligado a atender y recibir a la comisión, el presidente dice que no. ¿No? ¿Y qué les va a responder? Dice que quiere responder por escrito, pero si puede responder por escrito, ¿por qué no nos puede recibir? Si puede hacer con respeto. La comisión que yo presido, Nicolás, puede haber sido severa, en algunos casos, severa, pero nunca es respetuosa. Jamás se le ha faltado el respeto a alguien en la comisión, en ninguna sesión de todas las que he estado al frente, en ninguna. Puede haber sido incisiva, puede haber sido larga en los interrogatorios, pero es que tenemos un deber moral con nuestro país de buscar la verdad y mostrársela, porque tenemos una responsabilidad que cumplir. Y porque eso es parte de un interrogatorio. Al presidente se le preguntaría en su domicilio o en Palacio, en la hora, claro, pero el asunto, Rosa, pero hay que ser conscientes, porque yo creo que, no sé, hay que poner las cartas sobre la mesa. Es decir, lo que estamos discutiendo acá es que Alejandro Toledo está prófugo de la justicia porque según el Ministerio Público se ha acreditado que recibió 20 millones de dólares por parte de Odebrecht y no se sabe si más, pero por lo menos eso es lo que el Ministerio Público tiene acreditado, ¿no? Por la realización de la Interoceánica del Sur, ¿no es cierto? Entonces, si se cita al presidente hoy, Pedro Pablo Kuczynski, en ese entonces ministro de Economía y luego presidente del Consejo de Ministros, es por la responsabilidad que él pudiera tener. Es decir, lo que está implícito en este tema es la posibilidad de que el presidente tenga alguna responsabilidad penal. Ahora, él dice, a mí no me pueden procesar, o sea, lo que él está adelantando, a mí no me pueden procesar por eso. ¿Eso es verdad o no? Esa es una discusión que ya se arribará en el momento que corresponda. De momento al presidente se le está convocando como testigo. Nadie lo está responsabilizando de nada. Él ha estado al frente de los procesos que nosotros investigamos y tiene el deber, por lo tanto, de responder sobre lo que él conoció en el momento que fue funcionario público. Nadie lo está acusando por algún acto en su ejercicio como presidente. Necesitamos la colaboración de todos los peruanos, especialmente de sus autoridades, para poder acabar con este cáncer que es la corrupción, que nos desangra, Nicolás, por donde usted toque. Y no podemos nosotros abdicar del rol constitucional que tenemos de hacer fiscalización y control político, de hacer la investigación que el Congreso nos ha encargado. Abdicar de ese rol sería volvernos cómplices de hechos de corrupción, y creo que eso de ninguna manera un parlamentario que defienda su fuero puede permitir. Nuevamente, yo sí quisiera hacer respetuosamente
una invocación al presidente de la República, de manera que él entienda lo delicado de la situación de nuestro país en temas de corrupción, que entienda que él tiene que liderar esta lucha y tiene que liderarla dando el ejemplo, tiene que liderarla poniéndose al frente, tiene que liderarla diciendo la verdad. Si él no tiene nada que ocultar, que nos lo diga, que nosotros con absoluto respeto atenderemos lo que él nos diga. Pero el querer responder por escrito, primero que no nos otorga ninguna convicción con respecto a que sea él el que está respondiendo. Le quita la inmediatez, le quita la oralidad, le quita la posibilidad de la repregunta. Entonces, además que no es un método que esté establecido en ninguna parte de la Constitución ni del reglamento. Él está inventando una forma de respuesta, y es más, hay algo mucho más delicado, en la carta del presidente, porque él está hablando de que él no puede exponer la investidura presidencial a ningún proceso administrativo, judicial, ni del Congreso. ¿Qué nos está queriendo decir con eso? Por Dios, que tampoco le va a responder al Poder Judicial, que tampoco va a responder administrativamente por nada. Es bastante delicado. La inmunidad que tiene el presidente por su investidura tiene que ser protegida y tiene que ser respetada, pero eso de ninguna manera enerva impunidad para los hechos que se están conociendo y que se están investigando. Creo que él debe reflexionar, creo que sus asesores deben orientarlo de forma tal que se ponga a la altura de lo que el país necesita en este momento en términos de lucha contra la corrupción. Una última pregunta que no se la hago porque hay un sector de los oyentes que digamos, no simpatizan con Keiko Fujimori y con el fujimorismo, sino porque en realidad es razonable la pregunta. Es decir, Keiko se ha presentado ante la comisión, ¿no es cierto?, y se ha comprometido a entregar información sobre el tema de los tesoreros porque dijo no conocerlo. Pero, ¿por qué digo que es razonable la pregunta? ¿Por qué el señor Odebrecht tendría que tener un mensaje que diga aumentar a 500 a Keiko y pedir reunión o algo así? ¿Por qué tendría que decir algo si no hay algo ahí, no es cierto? Cuando además está diciendo, no solo él, lo dice Maiman, lo dicen los testigos que están colaborando, que en realidad la política de Odebrecht y las otras constructoras era, por decirlo de una manera muy criolla, meterle billete a los candidatos que iban mejor en las encuestas para asegurarse que iban a tener una buena relación con ellos en el gobierno, eventualmente en el caso que ganara. Mire, Nicolás, yo no voy a hacer una interpretación de lo que ha dicho el señor Odebrecht porque no soy su traductora, y como presidenta de la comisión yo tengo que guardar de manera escrupulosa el deber de neutralidad. No puedo interpretar porque esto podría ser tomado más adelante como que tuve opinión e invalidar las conclusiones. Lo que sí puedo hacer es repetir lo que la señora Fujimori dijo en la comisión, que para esto permítame por favor precisar que no es una comisión ni en mayoría siquiera de Fuerza Popular. Es una comisión de 7 miembros, de la cual 5 son de las fuerzas de oposición. Tenemos el APRA, tenemos al Frente Amplio, tenemos a Alianza para el Progreso, a Peruanos por el Cambio y Acción Popular. Los otros 2 miembros somos de Fuerza Popular. Así que no se puede hablar de una comisión en la cual se hubiesen arreglado las cosas, porque sería como acusar a toda la comisión de haber arreglado un cuestionario, a todo el Congreso, a todas las fuerzas políticas de haber arreglado un cuestionario, cosa que no ha ocurrido. Es más, ese día también tuvimos la nueva bancada de Nuevo Perú presente en el interrogatorio de la señora Fujimori. Cuando se le ha preguntado sobre lo que usted acaba de mencionar, ella ha respondido que probablemente se trató de una intención que nunca se concretó, porque ella no conoce al señor Marcelo Odebrecht, nunca se ha reunido con él, porque no conoce al señor Barata, nunca se ha reunido con él, y porque además ella argumentó de que quienes estaban en primer lugar en las encuestas, en la campaña del año 2011, no fue Fuerza Popular, sino fue Perú Posible, Alejandro Toledo, y que incluso el señor Kuczynski quedó a escasísimos puntos en la primera vuelta de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular. Esa es la respuesta que ella ha dado. El análisis que se le pueda dar a esa respuesta ya queda para ustedes, para el público, pero eso es lo que la señora Fujimori ha respondido. Lamento sustraerme de cualquier posibilidad de análisis, no corresponde, dado que presido la comisión y repito, tengo que mantener mi deber de neutralidad.
Yo la entiendo perfectamente y le agradezco muchísimo a la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión Lavajato, por habernos atendido esta mañana. Muy gentil, muchas gracias. A usted, Nicolás. Muy buenos días. Bueno, yo no sé si somos todos conscientes de lo que está planteado en la discusión, ¿eh? No es poca cosa. O sea, lo que está respondiendo el presidente sin decirlo es: ustedes me quieren involucrar en el caso Lavajato y van a tener que esperar a que yo acabe mi mandato si quieren involucrarme en este caso. Y la comisión, y es verdad, ahí no solo intervienen los miembros de Fuerza Popular, entiendo que la mayoría de miembros de la comisión quiere que el presidente declare, ¿no? Y ya hay algunas voces que dicen que el presidente, cuando era ministro, alguna responsabilidad tiene en que se hayan hecho las cosas como se hicieron. Y hay que recordarlo una vez más, es decir, pasaron cosas muy raras en la interoceánica, sospechosas por decirlo menos. Se declaró prioritaria una obra que claramente no lo era. ¿Cómo va a ser prioritario la interoceánica del sur en relación a la carretera central? Dios mío. En segundo lugar, Odebrecht estaba inhabilitada de contratar con el Estado y participar en esa obra porque tenía un juicio. No podía hacerlo. Se tomaron una serie de medidas, además, para simplificar los procesos, acelerarlo, y en 18 minutos resolvieron una cuestión tan grave como esta. Es decir, pasaron en relación a esta obra demasiadas cosas sospechosas que, es decir, claramente llevan a concluir que todo se manejó de manera de que Odebrecht ganara tal como se había concertado con Alejandro Toledo, y por lo que además Alejandro Toledo cobró. La pregunta es si alguien más cobró y cuánto. Y esto se pone feo, sinceramente, más allá de lo que, por lo menos, yo creo que los ciudadanos deberíamos esperar, ¿no? Somos un país necesitado de estabilidad y yo creo que lo que se viene es algo muy, muy complicado. Nuestra pregunta en las redes sociales el día de hoy, precisamente, sobre este tema es: ¿le cree usted a Pedro Pablo Kuczynski cuando dice que no conoció de los actos de corrupción de Alejandro Toledo cuando era su ministro? Sus respuestas en el Facebook de Exitosa Noticias y en el Twitter @ExitosaPE. Y está con nosotros el alcalde de San Juan de Lurigancho, el señor Juan Navarro. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, muy buenos días a los oyentes y televidentes de Radio Exitosa. Tenemos varios temas. El primero es el de la reconstrucción, ¿no es cierto? Salió Pablo de la Flor, como se dice criolmente, con la pata en alto, diciendo que si esto no avanza es culpa de los gobernadores regionales, ¿no es cierto? Sí. Por los atrasos que ya la población empieza a percibir en relación al proceso de reconstrucción. Y se ha producido un enfrentamiento entre los gobernadores regionales, ¿no? El ministro de Transporte le ha dado su respaldo, Bruno Yufra, al señor Pablo de la Flor, pero lo que queremos saber es qué está pasando realmente, porque San Juan de Lurigancho es un distrito que está directamente implicado con el tema de la reconstrucción. Sí, efectivamente, nosotros estamos en la ley de emergencia, ¿no? San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Chosica. Lógicamente hicimos una gran reunión con Pablo de la Flor y nos mencionó que teníamos que trabajar los proyectos. Todos estos proyectos ya están, ya lo hemos terminado. Y es con plata de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Me refiero justamente... No ha sido con plata de la... Porque eso es una queja que tenía ayer, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales, el gobernador de La Libertad. Él decía, nos han dado 8 millones. Y con 8 millones no nos alcanza para nada, porque, o sea, ni siquiera podemos pagar los estudios técnicos de las obras que hay que hacer, ¿no? Lógico, la zona del norte ha sido la más afectada, pero también San Juan de Lurigancho ha trabajado sus propios proyectos y para eso se contrató ingenieros civiles, técnicos, topógrafos, y lo hemos hecho nosotros. Ya están los 10 proyectos, 3 preventivos y 7 reconstructivos. Pero al final absolutamente nada, no nos han dado todavía ni un solo sol. Y sabiendo que ya están los perfiles, los expedientes técnicos, todo completamente ya para que nos den el... O sea, digamos, en el caso de San Juan de Lurigancho, ustedes dicen, nosotros hemos hecho nuestra parte, pero el que no está haciendo su parte es el organismo de la reconstrucción. Así es, repito, nosotros nos hemos reunido con Pablo de la Flor, le dijimos claramente, no interesa quién lo haga, si no quieren entregarnos el dinero por la cuenta corriente de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, nosotros le entregamos todos los proyectos, pero háganlo. Porque los vecinos están desesperados, sobre todo de la zona de Campoy y de la zona de Zárate, que han sido mucho más afectados. Claro, porque hay dos niveles de preocupación, como usted dice, alcalde Navarro. La gente que fue afectada y que necesita respuestas y soluciones y se van pasando los meses y la precariedad en la que están es simplemente insoportable. Pero por el otro lado, hay el temor que hace unos días estuve en la zona de Guaycolor o de Santa Eulalia. La gente está preocupada porque tienen miedo de que vengan las lluvias y que a lo que ya está mal, digamos, por lo que nos dejó el niño costero, empeore, ¿no? Sí. Con nuevas lluvias que ojalá no tengan la intensidad de este año, ¿no? Ojalá, pero ya está lloviendo. Pero
se habla tanto de la prevención y se hace poco, se hace nada. Dice, hay que trabajar preventivamente, pero ya nosotros estamos trabajando preventivamente, pero desgraciadamente nosotros no tenemos los recursos para poderlo ejecutar. Y si nosotros estamos en esa ley de la reconstrucción, ¿por qué no nos dan el dinero para poder trabajar? O en caso contrario nos piden justamente los proyectos para que ellos lo puedan ejecutar. ¿Pero de qué depende? ¿De quién depende esto? De Pablo de la Flor. ¿Pero cómo está funcionando? No entiendo. O sea, Es que no funciona absolutamente nada. ¿Cómo está funcionando? No funciona. Porque si nosotros hemos tenido ya la reunión con Pablo de la Flor, hemos tenido la reunión con su asesor, y no estamos justamente en la primera partida de presupuesto que salió, no estamos. Ya, pero en una circunstancia, digamos, porque ha habido malas experiencias con estos organismos de reconstrucción, ¿no? Desde la época de Velasco Alvarado y la reconstrucción de Ancash, ¿no? CRIRSA se llamaba en esa época, me acuerdo, porque ahí eran mis paisanos, o sea, los que mi familia tuvo muchísimos damnificados y se perdió muchísima gente de la familia ahí, por eso que conocí muy de cerca ese tema, pese a que era jovencito, estudiante. Pero, o sea, ¿cómo sería el procedimiento si no hubiera este organismo de la reconstrucción? Es decir, ustedes hacen sus perfiles y discuten directamente con el ministerio pertinente, o sea, vivienda, transportes, el que fuera. Y lo hemos presentado por el Ministerio de Vivienda, los 7 proyectos preventivos, pero sin embargo nos han respondido con un documento que recién el año 2018 nos van a dar los presupuestos. O sea, quiere decir que este año no nos van a entregar absolutamente nada. Sin embargo, ya está comenzando a llover nuevamente y se ha hecho poco o nada. Claro, porque teóricamente de lo que se trataba con el organismo de la reconstrucción era, ¿no es cierto?, acortar los plazos, hacer esto más rápido y no verse arrastrado por esta lentitud con la que lamentablemente funcionan las cosas en el Estado peruano. Yo pienso que en este Ministerio de la Reconstrucción no ha funcionado. Que tranquilamente podían trabajarlo con los diferentes ministerios que lo hay. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y los otros ministerios. ¿Para qué nuevamente sacar un nuevo ministerio que no ha funcionado absolutamente nada, que la queja está a nivel nacional? Bueno, pero usted me está diciendo, alcalde Navarro, estamos con el alcalde de San Juan de Lurigancho para los que recién se conectan, pero ¿cuál es su conclusión? Es peor que o sea, lo que usted dice, peor de lo que está diciendo la gente de los gobiernos regionales. O sea, para usted no solamente debe renunciar Pablo de la Flor, sino tiene que eliminar este organismo y resolver las cosas directa y rápidamente con los ministerios pertinentes. Por supuesto, con el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio Agrario, con todos los ministerios. Si no funciona, porque nosotros los proyectos los estamos presentando en el Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? En todo caso, presentaríamos al nuevo Ministerio de la Reconstrucción. Pero nuestros proyectos los estamos presentando al Ministerio de Vivienda. Y no salen los presupuestos. No, ahora estamos ya se terminó prácticamente octubre, ¿no? Ya se terminó. Viene noviembre, viene diciembre ya. Y es más, ha habido unas lluvias ahí que han asustado ya a la gente, ¿no? Así es. Como adelantadas, ¿no? Y no es tan cierto lo que dice Indesi, que nosotros no hemos presentado nada. Al menos nosotros, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, ha sido el primero en evaluar justamente los daños, tanto personales como también justamente referente a las pistas, veredas y todo lo demás. Somos los primeros, vamos a decir. Y somos los primeros, si no me equivoco, que tenemos justamente los proyectos terminados, pero no tenemos el presupuesto. Pero sin embargo, la queja de los vecinos de Campoy, de Zárate y todas las zonas afectadas es contra el alcalde Juan Navarro. Y eso no puede ser posible. Claro, porque le cargan la responsabilidad a la autoridad que tienen al frente, ¿no? Lógico. Ahora, pasemos a otro tema, porque ya está clarísimo lo que usted dice sobre este asunto, pero yo quería preguntarle sobre esta discusión que hay, en la que entiendo, no sé si existe una unanimidad, pero de parte de los alcaldes. Hay una ley que establece que los alcaldes no se pueden reelegir y hay una discusión sobre si esa ley se puede aplicar en las elecciones del próximo año o no. Yo le pido que me responda tras la pausa. Perfecto. ¿Cuál es la opinión suya? Estamos con Juan Navarro, el alcalde de San Juan de Lurigancho, en los estudios de Radio Exitosa. Vamos a la pausa y volvemos con más. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos en general acostumbrados a las malas noticias y en realidad también hay de las buenas, ¿no? Que no, a las que no les damos su debido lugar, lamentablemente, ¿no? Acaba de ocurrir que un restaurante peruano, una vez más, porque el anterior fue el restaurante central de Virgilio
Martínez fue declarado el mejor restaurante de Latinoamérica, entre los 50 mejores restaurantes de la región. Ahora el reconocimiento ha recaído sobre el restaurante Maido, de Mitsuharu Sumura, que si yo les digo, ¿no?, la gente lo conoce como Micha. Si le pongo su cara en la pantalla, todos lo van a reconocer porque tiene programas en el cable, porque es uno de los protagonistas y uno de los impulsores de Mistura en los últimos años. Y desde acá yo le mando mi felicitación a Micha y a toda la gente del restaurante Maido, que es increíble. Hay gente que está haciendo turismo gastronómico al Perú. Y hay, por decirle, franceses que están buscando sitio. Me ha ocurrido a mí, que me llama gente que por casualidad conozco, porque tengo un montón de familiares. No parte de mi familia vive fuera, la mayor parte de mis hermanos viven fuera. Y que me llaman porque hay un amigo francés que quiere sitio en el restaurante Maido y no encuentra porque ahí las reservas demoran 2 meses para conseguir un lugar, una mesita para personas, por el éxito y el reconocimiento increíble que este restaurante está teniendo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que reconocer, ¿no? O sea, que tiene que ser parte de nuestro orgullo, que no solamente tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con muchísimas áreas de la vida nacional. Hay una exposición, por ejemplo, en el Museo de la Nación, de Gerardo Chávez, que el próximo 16 de noviembre cumple 80 años, y los cumple como si tuviera el condenado 25. ¿Qué tal energía? Porque pinta y está vivo y es un hombre extraordinariamente intenso. Y yo creo, y estoy seguro de no equivocarme, que es la más impresionante y apoteósica exposición de arte sobre un pintor que se ha hecho en el Perú. Es impresionante lo que hay en el Museo de Arte. Es toda la trayectoria de este pintor trujillano, que además ha puesto en el primer lugar del arte en el mundo al Perú, en Francia, donde comenzó con un extraordinario éxito, y luego en toda Europa, y ahora incluso en Estados Unidos, ¿no? Y no es una moda, es una institución de la pintura, no solo peruana, sino en el mundo. Yo recomiendo sinceramente a la gente que vaya al Museo de la Nación a ver esta exposición. El ingreso es libre. Y sinceramente, yo no encuentro otra expresión, es apoteósico, ¿no? Son todos los pisos del museo llenos de pinturas, desde la primera que hizo hasta las últimas cosas que está haciendo este extraordinario pintor que se llama Gerardo Chávez, que es un orgullo para los peruanos. De eso también tendríamos que hablar, yo creo. Antes de seguir adelante, una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad, y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Está en nuestros estudios el alcalde de San Juan del Lurigancho, Juan Navarro. Hemos estado hablando del tema de la reconstrucción y él nos dice que ellos han hecho todo de su parte, que el comité, ya no sé ni cómo se llama, de la reconstrucción, en realidad no les está sirviendo, que prácticamente un nuevo ministerio, ¿no? No les está sirviendo de mucho, ¿no? Pero yo le llevaba ahora el tema por otro lado. Hay una discusión sobre la ley esta para eliminar, que supuestamente era dirigida contra la corrupción, ¿no es cierto? Y era una medida contra la corrupción que tenía como su elemento central la no reelección de los alcaldes. Es decir, con eso supuestamente nos estamos vacunando contra la corrupción en los municipios. Eso ha generado una gran controversia y una discusión sobre si en realidad eso es lo que debería ser, porque en todo caso deberíamos extender eso a todo, ¿no es cierto? A la reelección de los congresistas, por ejemplo. O sea, porque es muy gracioso que los congresistas votan porque no se reelijan los alcaldes, pero no votan por lo mismo para ellos, pero en fin. Ahora, la pregunta es qué va a pasar, porque la ley se dio después de las últimas elecciones municipales, y la pregunta es si esto es aplicable o no para los alcaldes que están en ejercicio. Así es, Nicolás. Lo que le estamos pidiendo justamente al Congreso y también al Jurado Nacional de Elecciones y al Tribunal es la interpretación de la ley. Nosotros hemos salido elegidos el 5 de octubre del año 2014 y posteriormente a nuestras elecciones salió justamente esa ley. Y si las leyes no son retroactivas, ¿por qué no tendría que agarrar nosotros? Pregunto yo. Pero finalmente, ¿quién es el que prácticamente vota por sus alcaldes? Vota por sus candidatos. Claro, por sus autoridades. Por las autoridades, por la población. La población es la que tiene la última palabra. Si los alcaldes han trabajado, serán reelegidos. Y es más,
De los 1.850 alcaldes distritales y provinciales que somos a nivel nacional, solamente el 10% se reelige. Y los demás son completamente nuevos, ¿no? O sea, en la última elección solo el 10% fue a la reelección, ¿no? Así es, ¿no? Y no solamente eso. Nosotros en San Juan de Lurigancho estamos dignificando justamente a la persona porque mucho se ha trabajado solamente en las avenidas principales que no son facultades de la municipalidad distrital. Pero hoy en día nosotros dignificamos a la persona porque estamos trabajando justamente en las partes altas, las partes más necesitadas, los asentamientos humanos, agrupaciones familiares, para devolverle la confianza y disminuir justamente la inseguridad ciudadana. Es así que hace muy poco se inauguró un proyecto del esquema Bayover. El proyecto del esquema Bayover es justamente los servicios básicos, que son más de 700.000 vecinos que no tienen servicios básicos, ni agua, ni alcantarillado en San Juan de Lurigancho. Y hace una semana y días fue justamente el ministro de Vivienda, Carlos Bruz, a inaugurar este gran proyecto que ya salió por casi 100 millones de soles, que beneficia ¿cuánto? Beneficia a 100.000 vecinos. ¿Pero gracias a qué? Gracias a que la municipalidad, los dirigentes y los vecinos trabajaron 120 muros de contención. Y ahora ya salió otro esquema, que es el esquema Los Ángeles. Pero tenemos que dignificar a las personas, tenemos que devolverle la confianza, tenemos que darle dignidad, tenemos que darle proyectos que ellos están pidiendo. No se hizo lo que... Claro, en todo caso hay algo que sí debería ocurrir, que es una modificación en relación a la legislación. O sea, hay alcaldes que... O sea, uno es alcalde porque tiene la mayoría de votos. Entonces, el que llegó segundo, uno sacó 20, el otro 19. Entonces, el que sacó 19 al día siguiente, y digo porcentaje, ¿no? Así es. El que sacó 19% empieza la campaña por la vacancia del siguiente. Tendría que haber alguna fórmula para legitimar el mandato de los alcaldes, ¿no es cierto? Que sea exigir una cantidad mayor de votos, o no sé si de repente hasta una segunda vuelta municipal, pero algo que le dé realmente un respaldo ciudadano a los alcaldes, lo que no ocurre en todos los casos, ¿no? Pero lamentablemente sí hay, o sea, hay colas, ¿no? Con el tema este de las revocatorias. Ahora, la pregunta sigue siendo planteada, es decir, y no ha tenido hasta ahora una respuesta completamente satisfactoria. Si la ley salió de la última elección, lo que se dice es los alcaldes que se elijan a partir de ahora no se podrán reelegir. ¿Ya? Eso es una cosa. Otra cosa es, los alcaldes que ya se eligieron no pueden ser electos. Entonces eso sería retroactivo. Claro, esa es la interpretación que estamos pidiendo justamente al Congreso, ¿no? Y esperemos que el Congreso lo evalúe bien y bueno, pues finalmente saque la interpretación de lo que estamos pidiendo nosotros, ¿no? Y sobre todo que como pero ya no, porque ¿cuándo es la convocatoria? Ya no tenemos mucho tiempo. ¿No? Esperemos que en estos meses salga, antes de fin de año, ¿no? ¿No? Y dicho sea paso, ya empezó la campaña, ¿no? Por lo menos en el caso de Lima. Se ha adelantado. Por ejemplo, acá en San Juan de Lurigancho tenemos casi ya 18 candidatos ya que están en pintas y todo lo demás. Se ha adelantado la campaña. 18 candidatos para la alcaldía en San Juan de Lurigancho. Increíble. Acuérdate que yo soy un alcalde nuevo. Claro. Que por primera vez en mi vida postulé a un partido y gané casi con el 30% de aprobación. Entonces ahora con el trabajo que estamos haciendo tengo mucho más. Pero no se puede dar esta gran oportunidad de seguir justamente los lineamientos de todos los proyectos que estamos haciendo. Bueno, yo le agradezco muchísimo al alcalde de San Juan de Lurigancho, al señor Juan Navarro, por haber estado con nosotros esta mañana. Erika Rado está en el Hospital del Niño. Hay un caso tremendo de violencia sexual contra un bebé. La información nos la tiene Erika Rado. Adelante, por favor, Erika. Gracias, buenos días. Información en vivo. La pequeña de tan solo 2 meses que fue violada por su padre ya se encuentra en nuestra capital. Ella está en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Vamos a conversar precisamente con la directora, la doctora Zulema Tomás González. Bienvenida a Radio Exitosa. Por favor, si nos comenta un poco el estado de la niña, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Efectivamente, ayer el señor ministro de Salud tuvo la preocupación él mismo de poder coordinar con el Ejército y trasladar a la niña en una avioneta del Hospital Regional de Huaraz. Ha llegado la niña en la noche al Instituto Nacional del Niño de San Borja. Multidisciplinariamente ha habido una evaluación por cirujanos pediatras, urología pediatra, ginecología. Hemos comenzado a hacer todos los exámenes, pero en este momento la niña presenta un proceso infeccioso severo, el pronóstico es reservado, para luego pasar de todo este proceso al aspecto reparativo, que es el aspecto quirúrgico de todo el perineo. Ahora, estamos hablando de que ha sido afectada la zona del ano, que eran las primeras informaciones producto de esta violación. ¿Esto traería consecuencias para la pequeña posteriormente? Mire, la niña en el hospital de Huaraz le han salvado la vida.
Casualmente le han hecho una cirugía para salvarle la vida a la niña y es por eso que hoy está la niña para seguir el tratamiento especializado. Es toda la zona del Periné que está comprometido. Bien, muchas gracias entonces por conversar con Radio Exitosa la doctora Zulema Tomás González, directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quien nos daba más detalles acerca de esta pequeña de tan solo 2 meses que ha sido traída a Lima desde Huaraz luego de sufrir pues la violación por parte de su progenitor. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Erika. No, esto, el otro día teníamos una discusión sobre qué hacer con un hombre que es capaz de abusar sexualmente de una criatura de 2 meses. O sea, es una cosa monstruosa. Entonces se armó una discusión ahí delante mío sobre la pena de muerte y decía una de las personas, porque la argumentación es la pena de muerte no es pues disuasiva, no se ha demostrado que porque en los países donde hay pena de muerte o en los estados, por ejemplo, Estados Unidos donde hay pena de muerte ha bajado el índice delictivo. Y la respuesta de la otra persona era que la que defendía la pena de muerte, a mí no me interesa que sea disuasivo, a mí me interesa que sacar de la sociedad a una persona que es irrecuperable. Suena durísimo, ¿no? Pero eso es una discusión que vuelve y va a volver, ¿eh? Va a volver, está puesta sobre el tapete otra vez. Pero en fin, están en nuestros estudios Jorge Muñoz Wells, él es alcalde de Miraflores y flamante candidato de Acción Popular a la alcaldía de Lima. Bienvenido, Jorge. Gracias, Nicolás, gracias por esta invitación. Estamos empezando como temprano la campaña, ¿no? Bueno, sí, es una época donde ya comienzan a haber algunas personas que se ponen en el partidor. Y en mi caso yo he sido acogido por un partido como es Acción Popular, que es un partido muy interesante, y estamos trabajando desde ya para lo que viene el próximo año, ¿no? Ahora, hay lo primero que habría que hacer es un balance de la situación en la que está la ciudad de Lima, ¿no? Y tenemos un problema de inseguridad por un lado, tenemos un problema con el tránsito, que es una cosa que agobia, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, pero no solamente tenemos estos problemas. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles deberían ser las atribuciones y cuáles son las respuestas? O sea, ¿hasta dónde llegan las atribuciones y responsabilidades del alcalde? ¿No? Mira, tú has hecho un balance muy rápido, pero realmente bueno y objetivo. Antes que eso, todavía hay otro problema que lo has tocado hace un ratito cuando hablabas del tema de estas situaciones que afectan a la dignidad de las personas, ¿no? Tenemos una ciudad violenta, una ciudad difícil, una ciudad donde se han generado en los últimos tiempos situaciones muy complejas como violaciones, robos, esa violencia intrafamiliar que no queremos. Entonces hay que hacer un trabajo en ese aspecto también. Pero el otro tema es el tema de la seguridad ciudadana. La pregunta que tú haces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un alcalde? ¿Hasta dónde es la responsabilidad del ministro del Interior? Yo creo que hay responsabilidades claramente marcadas y hay que saber compartir esas responsabilidades. Pero todos tenemos que remangarnos las mangas y trabajar, porque hay delitos urbanos que pasan cotidianamente. Los famosos temas de los raqueteos, donde por robarte un celular son capaces de meterte un tiro. Y ese tipo de cosas tenemos nosotros que ayudar los alcaldes, porque si no, la delincuencia común nos va a terminar ganando. Ahora estaba revisando unas cifras de victimización. Es cierto que la victimización en Lima ha bajado, y ha bajado en los últimos 7 años, viene bajando la victimización. Pero tienes por el otro lado, en la otra mano, que la tasa de homicidios está subiendo. Entonces ahí hay un tema donde tenemos que ponerle claramente el foco. Otro tema que tú también has mencionado, que es muy importante, es el tema del transporte. No es digno que una persona pues se pase 2 horas yendo a su trabajo o más y regrese después del trabajo. 3. Sí, 2 horas o 4 más. algunos, ¿no? Muchos, ¿no? Y entonces eso afecta a la productividad, afecta a la tranquilidad de la persona, afecta a la salud de los seres. Y esas son cosas que hay que trabajar y hay que recuperarlas para nuestra ciudad. Hay un cúmulo de temas y además tú has tocado otro asunto. Nosotros sabemos que Lima Metropolitana tiene un presupuesto que es un presupuesto magro a comparación de otros países, de otras capitales. 2.174 millones de soles según el portal del MEF, que dicho sea de paso, el gasto de la Municipalidad Metropolitana hoy en día respecto a ese monto es más o menos del 53-55%. Entonces, hay que, primero que nada, hacer un trabajo en conjunto con el Ejecutivo para poder tener un mejor presupuesto, por un lado.
Pero por otro lado también hay que trabajar de la mano con el legislativo, hay que tender puentes con estos otros niveles de gobierno, porque hay una serie de normas y hay una serie de cosas que se aprueban en el Parlamento. Entonces no se puede trabajar disociados. El gran mensaje es que cualquier propuesta que se haga para Lima tiene que venir asociada a un trabajo en conjunto con los distintos niveles de gobierno. Ahora, para ir, Jorge, por puntos. Hay una controversia ahora. Ayer leía una columna de Fernando Rospigliosi sobre el tema de la inseguridad y la discusión sobre la percepción, porque el problema es que si no partimos por ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico, digamos, va a ser bien difícil que afrontemos juntos el problema que tenemos, ¿no? Entonces él decía que el INEI ha dicho que la percepción de los ciudadanos ha mejorado con respecto a la inseguridad, pero el Barómetro de las Américas dice lo contrario. Dice que hoy los peruanos se sienten más inseguros que el anteaño pasado. Es decir, ha subido de 30, creo que 33%. La sensación, y normalmente el Barómetro de las Américas es un referente confiable, ¿no? De las percepciones ciudadanas. Entonces, o sea, por ejemplo, este tema que hay con el robo de celulares, que es una cosa impresionante, ¿no? O sea, en mi oficina, en las últimas 2 semanas, al productor y director del programa La Revista Sao, con pistola le han robado el celular. En la última semana, una amiga de mi hija que vive al lado de mi casa, con un cuchillo le han robado el celular, y es una universitaria que estudia escúchame, en Surco. O sea, no un barrio, entre comillas, peligroso, digamos, ¿no? Sino una zona, digamos, residencial. Entonces, te estoy contando, Jorge, mi experiencia personal. O sea, en 2 semanas, gente muy cercana a mí ha sido víctima directa de asaltantes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con tu percepción, Nicolás. Lo que no estoy de acuerdo es con que las autoridades dejemos de accionar. Tenemos que trabajar, tenemos que fajarnos. ¿Cómo hacer? Es la gran pregunta. Hay que buscar las alternativas y las soluciones. Mira, en Miraflores nosotros hemos manejado un tema que puede verse como un nivel de laboratorio. Tenemos un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que es muy, pero muy activo. Tenemos casi 330 reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. Ningún sitio del país ningún Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ha tenido tanta actividad para tomar decisiones, porque no nos juntamos para comentar cómo fue el partido, tomar un café, qué sé yo, sino para buscar soluciones en la calle. Y ahí tenemos incorporados, por ejemplo, a las 2 comisarías de Miraflores, a los jueces de paz, a los fiscales. Creamos en Miraflores las 2 primeras fiscalías descentralizadas. Tenemos a la UGEL, que ve los temas más remotos de la seguridad ciudadana, como son la educación. Tenemos también a la sociedad civil, con la que se discuten temas de cultura, deporte, uso de las vías públicas, parques, etc. Tenemos también ahí a Sur1, que se ha incorporado a nosotros, el Hospital Casimiro Ulloa. En fin, somos 20 personas tomando decisiones. Eso es lo que hay que hacer. Hay que liderar programas y generar políticas de seguridad ciudadana. Porque además hay otra cosa que es muy importante, Nicolás. Normalmente, salvo algunas excepciones como las que vamos viendo en el camino, normalmente los ministros del Interior son removidos muy rápidamente. Y entonces el Ejecutivo no tiene políticas que trasciendan en el tiempo, sino que llega A, hace una cosa, viene B, hace otra cosa. Hay que generar políticas públicas para que esas políticas públicas, digamos, permanentes. O sea, a mí me llamó la atención porque fue en Miraflores precisamente donde se reconoció, entre otras, bueno, lo que estaba haciendo la propia Municipalidad de Miraflores, pero por ejemplo el caso de San Miguel, que me pareció interesante, en el sentido simplemente práctico, es decir, partir de decir, bueno, ¿qué tenemos para luchar contra la inseguridad? ¿Tenemos policía? No lo que queremos, bueno, pero son los que tenemos. Tenemos serenos, pero tenemos también cámaras de seguridad, tenemos policías de las compañías estas de seguridad privada, ¿no es cierto? Tenemos vigilantes que contratan los barrios, es decir, tenemos juntas de vecinos. Bueno, organicemos todo eso y hagamos que todos funcionen, digamos, con los mismos objetivos, con los mismos parámetros, compartiendo la información, y eso va a reducir, y funcionó. Funcionó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer eso en todos lados? Que sería lo razonable. Es cierto que en unos distritos hay más recursos que otros, pero... Fíjate, pero no es un tema de recursos, Nicolás, es un tema de voluntad política. Hay que tener la voluntad política. Es sumamente costoso en cuanto al esfuerzo, al tener que estar liderando, poniendo el pecho,
recibiendo críticas, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque esa voluntad política es la que te mueve las cosas. Tú puedes tener pocos o muchos recursos, pero si no tienes voluntad política, las cosas no salen. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos es una experiencia que ponemos sobre la mesa y decimos, esa experiencia queremos replicarla, esa voluntad política queremos llevarla sobre la mesa y queremos trabajar en esa línea para tener una mejor ciudad. Tú y yo y todos los que nos escuchan soñamos con tener una mejor ciudad. Queremos mejor calidad de vida, queremos vivir bien, con tranquilidad. ¿Por qué un habitante de alguno de los conos de nuestra ciudad no puede tener un gran parque o la posibilidad de divertirse en su plaza o poderse desplazar a la playa, ir a la Costa Verde? O sea, todas esas cosas son derechos de las personas que tenemos que reivindicar nosotros. Ahora, hay iniciativas que tendrían, o sea, hay cosas que yo no entiendo, sinceramente. O sea, uno todos los días, y nos pasa a todos, nos movemos de un lado a otro de la ciudad. O sea, por ejemplo, yo tengo, ¿no es cierto? Yo trabajo acá en la radio, estoy en ATV, entonces me muevo prácticamente por toda la ciudad y voy a hacer grabaciones al Callao. Ahora tengo que ir al RIMAC para ver lo de Mistura, que me dicen que está espectacular, ¿no? El lugar, ¿no? El ambiente está brutal, simplemente, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que perder horas en eso? Porque más cosas irracionales, semáforos que no están sincronizados, policías que están llevándole la contra al semáforo, el semáforo en rojo, el policía dejándote pasar, el semáforo en verde, el policía te para. Sí. O sea, no hay orden. Tú sientes que no hay un plan, que nadie es responsable, que nadie se está haciendo cargo de esto, nadie se está preocupando por eso que estás viviendo. Por eso que hay que ponerse en el partidor, tener el coraje, la valentía, el deseo y la voluntad de hacer las cosas. Y entonces ahí está el asunto. Mira, tú acabas de decir, no hay un plan. Es verdad, no hay planes. Se gobierna de espaldas a la ciudad. Tú tienes que planificar las cosas. En el plan te pueden ir bien o mal las cosas, pero si no has planificado, no vas a tener ningún resultado. En cambio, si planificas, por lo general, el resultado va a ser positivo. Entonces hay que tener planes integrales de ordenamiento vial, planes de movilidad urbana, y donde tengamos muy claro que hay jerarquía modales. Tú y yo somos peatones, gracias a Dios tenemos movilidad peatonal. Entonces, eso es lo más elemental en las personas. Hay que trabajar el tema de la jerarquía modal con veredas adecuadas para los peatones. Eso no va a resolver el tema de larga distancia, sin duda, pero también tienes tú la posibilidad de generar algunos movimientos cercanos a través del uso de bicicletas. Hay que dar esa posibilidad. Pero tampoco solucionamos... Somos ciudadanos que no nos gusta caminar. No nos gusta. O sea, por ejemplo, yo te digo el caso, yo tengo una hermana que justo ayer, es increíble esta magia, ¿no? Me estaba viendo por el teléfono celular desde Nueva York. Y ella vive al otro lado del puente, o sea, en Queens, ¿no es cierto? Entonces ella camina sus 10 cuadras para tomar el tren, claro, hasta su oficina que queda en Manhattan, y ahí camina para llegar del tren a su oficina, otras 10 cuadras. Y se camina 40 cuadras al día entre ir y venir. Y eso es saludable. Eso le hace bien para ella. Y eso ocurre en todo el mundo, menos acá. Sí. ¿No? Pero fíjate. Acá levantamos la mano y paramos el bus, el taxi, la combi, lo que sea. Porque no encontramos muchas veces veredas o espacios para el peatón. Entonces, eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar el tema de los viajes de cercanía con los ciclistas. Pero hay que trabajar sin duda el tema del transporte público. Fíjate en la jerarquía modal cómo vamos. Primero el peatón, segundo el tema de la bicicleta, tercero y fundamental el tema del transporte público, porque es el transporte que tiene que ser el transporte que sirva a las personas más necesitadas. De ahí... No, que además es el que usa la mayoría de la gente. O sea, tu diseño debería estar basado y tener como prioridad esa. Esa tiene una prioridad importantísima. Después viene el tema del transporte de mercaderías y en última ratio el uso de los vehículos particulares, ¿no es cierto? Ahora, regresando al tema del transporte público. Mira, acá hay un tema que hay que urgente poner sobre la mesa. Hay 3 anillos viales que hace mucho tiempo están proyectados para Lima Metropolitana. Hay que trabajar esos 3 anillos viales para descentralizar el tráfico. Porque hasta en el tráfico somos centralistas, Nicolás. Estamos pensando en siempre llevar hacia el núcleo, hacia el centro las cosas. Y hay que descentralizar con estos anillos. Eso es un tema que se tiene que hacer a largo plazo, sin duda, pero hay que comenzarlo. Nada tarda tanto como lo que no comienza nunca. Entonces hay que comenzarlo. Pero eso viene complementado con otras cosas más. Las mejoras de los BTRs o los buses estos que son los del Metropolitano, que tienen que mejorarse las rutas y los alimentadores. Un sistema integrado de transporte real. Además
en conjunción con el Ejecutivo, hay que propiciar el desarrollo de las líneas de metro. Cuando uno se sube a la línea de metro, a la número 1, que es la única que funciona ahora, el servicio mismo, como tal, es un servicio que golpea a la gente, porque no es un servicio todavía adecuado, es insuficiente. Los vagones y las cosas que se ponen a disposición son muy buenos, son del primer mundo, pero el servicio todavía es ineficiente. Imagínate que tienes que hacer cola a veces a la entrada, las colas allá arriba también, y llegas una vez que entras, y ese es un tema que te aprisiona. Pero no solamente es ese problema, sino que tienes, por ejemplo, la línea 2 del metro, que tiene un 20% de avance. Se han demorado una eternidad. Claro, ahora se está trabajando bastante mejor con el ministro Yufra, que se ha destrabado las cosas, pero hay que soltar la 3, la 4, la 5 y la 6 también, que hay que licitarlas. Claro, y licitarlas adecuadamente y no sobrevaloradas, porque, ¿no?, con la plata que se están gastando en la 2 te haces la 3 y la 4, ¿no? Claro, ahí han habido cosas que habrá que ver qué sucedió en su momento, ¿no? Ahora, para terminar, este tema que tú estás planteando, Jorge, estamos con Jorge Muñoz, que no solamente es alcalde de Miraflores, sino ahora candidato a alcalde de Lima por Acción Popular. Este tema de Bruno Yufra y la actitud hacia los problemas. El otro día hemos estado sentados con él acá y hablamos de la carretera central, porque una de las discusiones que hay sobre la interoceánica es por qué eso fue prioridad y no fue prioridad la carretera central, que era en realidad la urgencia más grande en términos de infraestructura. Y más inmediata también. Por supuesto. Entonces él decía, ya, tenemos que hacer todo lo que hay que hacer. O sea, hay otras vías de acceso, ¿no es cierto?, hacia el centro que deben habilitarse. Hay que terminar la Ramiro Prealea, hay que hacer el túnel interandino, pero en el camino, mientras vamos haciendo eso que demora, hay que tener todo un plan de emergencia para descargar el tránsito, establecer horarios para los camiones. Y una cosa que yo no sé por qué nadie lo planteó antes. Tenemos una vía de tren que va desde el Callao, ¿no es cierto?, hasta el centro del país y que se usa por horas. Sí. Es absurdo tener una vía tendida que no se usa la mayor parte del tiempo. Entonces él decía, ¿por qué no la usamos para transportar pasajeros? Y vas a resolver un problema gravísimo y vas a aliviar la carga que hay por lo que sufre la gente por entrar y salir, ¿no?, de todos los distritos y las comunidades que hay a lo largo de la carretera central. O sea, y es tan fácil simplemente, como tú dices, Jorge, tener la voluntad y las ganas de resolver los problemas. Y hay que reinventar. Mira, esa vía está tendida, esa vía de tren está tendida y hay que reinventar nada más el servicio. Pasajeros y carga. Hay que ver los horarios y obviamente hay que, al reinventar, traer también inversión para poder poner al día esta vía. Mira, por ejemplo, el otro día conversaba con un minero y le decía, ¿cómo están trayendo ustedes el mineral a Lima? Una empresa importante. Por camiones. Eso es absolutamente obsoleto. Hay otras empresas mineras que usan esa vía y que de noche están trayendo el mineral. Y eso es bueno, eso es positivo. Pero hay que complementar con el tema de pasajeros, ¿no? No es posible que para irte a Oxapampa, por ejemplo, que queda a 400 kilómetros de Lima, más o menos, te demores 10, 12 horas. Eso es increíble, ¿no? Tantas cosas podrían venir de esa zona de Tarma que está antes, inclusive, y llegar con la frescura del caso y con la rapidez del caso. Pero no estamos viendo, digamos, el bosque, sino algunos árboles. Hay que mirar el bosque, Nicolás. Y ese es mi compromiso, mirar el bosque. Jorge Muñoz, flamante candidato a Acción Popular a la alcaldía de Lima, que son recién es próximo año las elecciones, estamos empezando antes. Pero, por supuesto, vamos a escuchar a todos los candidatos acá, que creo que van a ser bastantes en esta elección, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias a Jorge Muñoz. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú, en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que puedes encontrar Colchones Paraíso en todos los rincones del país? Actualmente cuenta con más de 1000 distribuidores entre tiendas por departamento, supermercados, negocios especializados y en sus 6 tiendas propias ubicadas en Lima. Además, Paraíso cuenta con una flota de transporte que llega hasta los rincones más alejados del país para brindar un descanso placentero a todas las familias peruanas. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Está con nosotros el señor Kilder Fuentes, él es un
peruano que vive hace, ¿qué? 20 años, Kilder, ¿no? 27 años. 27 años en los Estados Unidos, sí, ¿no? Y que es uno de los, digamos, promotores de la necesidad de que los peruanos se organicen, de que los peruanos defiendan juntos sus intereses, ¿no? Sí, esta enorme comunidad. ¿Cuántos somos fuera? En el mundo somos 3,5 millones. En Estados Unidos somos más o menos 1.800.000, de los cuales estamos distribuidos en 13 ciudades donde están ubicados los consulados peruanos. Ahora, ¿cuál es la situación de los peruanos en este momento, en particular en los Estados Unidos? Porque había mucho temor con respecto a lo que podría pasar con la instalación del gobierno de Donald Trump. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Porque no hay como mucha información, ¿no? O no se hace pública la información de lo que está ocurriendo. A ver, del 1.800.000 nosotros tenemos que más o menos 600.000 peruanos están en calidad de inmigrantes indocumentados, en calidad migratoria irregular. También tienes más o menos que somos cerca de 450.000 a 500.000 peruanos nacionalizados o nacidos en ese país. De los 600.000 es una gran preocupación porque diariamente viven bajo la sombra, son víctimas de abuso laboral, pero sobre todo la pasan bastante mal, y es donde ahí realmente el Estado podría, a través de algunas acciones simples, sin costo adicional al presupuesto, poder ayudarlos para que tengan más información, obtener asistencia legal, pero sobre todo sentirse amparados en un país que realmente ha iniciado una política migratoria desde el 19 de enero de este año. Antimigratoria. Antimigratoria, ¿no? O sea, porque están ajustando, ¿no? O sea, y no solamente a la gente que, digamos, tiene una condición irregular, sino están tomando, entiendo, o sea, por ejemplo, se usa como argumento el que te detuvieron alguna vez habiendo manejado con alcohol para afuera, ¿no? Sí, efectivamente. De los 3 millones que prometió Donald Trump cuando era candidato que iba a deportar, 1.200.000 son personas con green card que tienen más de 20 años en Estados Unidos. Y muchos de ellos en estos momentos son deportados a diario por crímenes menores como manejar ebrio o haber hecho violencia doméstica, hace 20, 30 años, cosas que ellos mismos se han olvidado. Sin embargo, eso ha regresado y está haciendo que sean deportados en estos momentos por cientos. Y a la vez también hay una política de que Estados Unidos argumenta de que muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos no ingresan por México, ingresan con visa. Y justamente también están cancelando se estima 1.000 visas por día, no solamente peruanos, sino de todo el mundo, a gente que se queda en Estados Unidos. Kilder, vamos a interrumpir unos minutitos, porque está hablando el presidente Pedro Pablo Kuczynski en la inauguración de la feria Mistura en el RIMAC. Adelante, por favor. Extra que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, en Lima, por ejemplo, tenemos 200.000 taxis, que hoy muchos son a gas, pero podría ser mejor todavía si fueran eléctricos. Y tenemos que ir pensando en crear estaciones de recarga eléctrica. Y toda esta contaminación que la respiramos un poquito aquí por los humos que se van contra el Cerro San Cristóbal y están contenidos ahí, todo esto debería desaparecer. Y en 15, 20 años Lima será una ciudad linda, impoluta, con su tren de cercanías, su metro, transporte público limpio. Exitosa. Pero en realidad eso nada tiene que ver con Mistura. Sí tiene algo que ver, porque yo creo que en el Perú podemos combinar nuestra cultura originaria, que tiene más de 5.000 años, con el medio ambiente limpio, con la belleza natural que está a pocas horas de aquí. O sea, subiendo por aquí hay glaciares, allá arriba. Si la carretera central fuera más eficiente, en 2 horas se llega a los glaciares. Ahora son como 4. Y podemos combinar eso con comida, turismo. Decimos como una gran ambición que queremos traer 7 millones de turistas. Hoy tenemos 3,5. Pero yo les digo,
Wisconsin Dells, que es un parque de diversión en Wisconsin, al norte de Chicago, tiene al año 7 millones de visitantes. Un parquecito. Entonces, 3,5 no es nada. Tenemos que pensar en 7, 10. Pero para hacer eso tenemos que destrabar el aeropuerto, que nos hemos demorado 15 años desde que yo empecé a promover la compra de los terrenos ahí para la segunda pista. Empecé eso en el año 2001. Exitosa. Estamos en el 2017, 16 años después, y todavía no está el aeropuerto, ¿no? La carretera central, de la cual hablamos. Venimos hablando de la carretera central desde que yo era chico y subía en colectivo a Huancayo. Entonces, que Mistura sea un símbolo de lo que se puede hacer, del progreso rápido, pero con sabor y con gusto. Felicitaciones, viva Mistura, viva el Perú. Bueno, ha sido Pedro Pablo Kuczynski en la inauguración de la Feria Mistura, que como ustedes saben empieza el día de hoy. Se está realizando esta vez en el distrito del Rímac, en el Club Internacional Revolver, que ha sido especialmente habilitado para la feria. Y hay todo un operativo, no solo gastronómico, sino cultural en el Rímac, porque va a ser como una fiesta perpetua la que vamos a vivir estos días en el Rímac mientras dure la feria, porque en cada uno de los lugares emblemáticos, digamos, de la zona histórica del Rímac va a haber música, va a haber fiesta, va a haber baile. Yo creo que va a ser una experiencia extraordinaria. Todo lo que es espectáculos es gratis. Lo único que uno va a tener que pagar es para entrar a la feria gastronómica, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que toda esta zona histórica del Rímac se convierta durante los días de Mistura en una gran fiesta popular. Estamos con Kilder Fuentes, representante de la comunidad peruana en los Estados Unidos. Estamos hablando sobre lo que están viviendo los peruanos en Estados Unidos. Pero yo creo que, Kilder, es importante llamar la atención sobre el papel que la comunidad peruana ha tenido para la vida de quienes nos quedamos en el Perú. Ha sido, desde el punto de vista económico, ha sido clave, ¿no? Efectivamente, los peruanos aportan 3.000 millones de dólares al año en remesas al Perú, lo cual genera un IGB 18% que equivale a 540 millones de dólares que aportamos con nuestras pequeñas remesas, 50, 100 dólares al mes, al erario nacional, 540 millones de dólares. Y hasta el momento sentimos pues de que ese dinero no regresa. Y lo peor de todo, que en algunos consulados álgidos como Patterson y en otras partes del mundo que generan mucho dinero por tasas consulares, cientos de dólares, cientos de miles de dólares, ese dinero, hasta millones de dólares, no retorna a los mismos consulados. Pero no se usa para resolver los problemas del consulado, sino va a la caja de la Cancillería. Sí, ahí, no, al MEF va. O al MEF directamente. Y ahí no regresa, donde justamente en esas mismas ciudades hace falta difusión de información. Porque algo que hay que aclarar es de que Estados Unidos son 50 estados, pero en realidad son 50 países. Tú tiras un papel en Alabama y te arrestan. Lo haces en Nueva York, no pasa nada. Te cruzas la pista en Nueva York por la mitad de la calle y no pasa nada. En California te ponen una multa de $300. O sea, en realidad son leyes diferentes de acuerdo a cada estado y muchos compatriotas por orinar en la calle después de un concierto de un grupo conocido que va de visita, terminan arrestados y están indocumentados, terminan en proceso de deportación. ¿Por qué? Porque falta información. Esa información es gratuita, la cual, gracias a Dios, las instituciones peruanas de todo tipo colaboran en hacer esto, pero no es suficiente. Yo creo que el apoyo del Estado, el apoyo de los consulados, los cuales también hacen una labor muy importante, pero también no tienen el presupuesto para hacer lo mismo. Claro, pero además hay situaciones absurdas, ¿no? Que es el tema de los horarios de atención. O sea, primero que no hay los consulados suficientes o sea, no hay una relación entre el número y ubicación de los consulados con el tamaño de la comunidad peruana, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero por otro lado, hay un problema con el horario de atención. O sea, el consulado, normalmente una oficina consular atiende al público de 9 de la mañana a 1 de la tarde, entiendo, ¿no? Sí, ellos atienden técnicamente 9 a 5, de 9 a 1 en ventanilla y almuerzan 1 hora y de 2 a 5 atienden a puerta cerrada para procesar los documentos, que se entiende. Pero yo creo que el Estado peruano tiene que reconocer que somos una nación de inmigrantes.
Eso es lo que somos en estos momentos, al igual que el Ecuador, Salvador y otros países. Y por ende tiene que adaptar sus políticas hacia los peruanos que viven afuera. Es decir, ¿el Ecuador qué hace? El Ecuador atienden de miércoles a domingo de 1 a 9 de la noche. Entonces tú puedes ir después... Claro, el horario está construido para atender a la gente que tiene la necesidad, porque tú para ir a una oficina consular o tienes que dejar de ir a estudiar o tienes que dejar tu chamba. 2 días. Claro, y a veces hasta más, porque tienes que desplazarte, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que es cuestión de, sin violar las leyes laborales de ese país, se pueden hacer los cambios respectivos en esos consulados más álgidos para que la atención se dé. Muchos peruanos no van al consulado, no pueden hacer trámites porque simplemente no pueden trabajar 2 días. Un día para hacer el trámite, el otro día para recoger el documento. Y hay consulados donde realmente el personal es insuficiente. Y ese presupuesto que generan esos mismos consulados podría aliviar. No, pero además habría que creo que comentamos un poco contigo eso el otro día que estuvimos conversando. O sea, acá hay de estas maquinitas, ¿no es cierto? Para sacar la partida de nacimiento, la partida de matrimonio. Los cajeros automáticos. ¿No es cierto? Claro. Que se puede hacer. En realidad, el primer documento que tú necesitas en el extranjero para legalizarte es tu partida de nacimiento, debidamente reconocida por ese Estado. ¿Qué hace México? En sus 50 consulados en Estados Unidos tiene cajeros automáticos. Pones tu documento, emite la partida. Sea, pagas tus 10 $13. 13 y dólares luego allá. El cónsul te la firma. Y en menos de media hora ya te está yendo con documento legal y puedes hacer tu trámite. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un trámite que puede Nosotros tenemos que rogar que un familiar vaya, haga el trámite, le ponga 7 sellos en Lima, vuelva allá, otra vez lo firme el cónsul, y para que firme el cónsul tiene una tonelada de documentos, se demora días. En realidad eso puede demorar de 1 semana hasta 3 meses en algunos casos, depende si estás en provincias. Entonces realmente yo creo que acá en el Perú tú puedes sacar tu partida con tu DNI creo que hay 10, 20 cajeros en la ciudad. En segundos, porque uno mismo no se traslada a los Estados Unidos y al resto del mundo, donde hay gran cantidad de peruanos. Ya debemos dejar de ignorar que somos una nación de inmigrantes y tenemos que adaptar la política que tiene la Cancillería para atender las necesidades de nosotros. Nosotros necesitamos las necesidades, no podemos adecuarnos a lo que es conveniente para otra persona. Porque además hay que reconocer esto además como parte del pago de una especie de deuda que tenemos con la comunidad peruana que vive fuera, porque gracias a la transferencia de estas remesas que han venido desde fuera, se han pagado hipotecas, se han pagado cuotas de vehículos, se han pagado la educación de chicos, se han pagado tratamientos de salud, se paga hasta la alimentación de muchas familias, que ha sido, digamos, incluso en los momentos difíciles que se ha podido vivir en las familias peruanas. O sea, el familiar que vive fuera, que mandaba todos los meses su platita, ha sido la salvación, ¿no? Bueno, y somos el 1.4 del PBI del país. O sea, somos realmente lo que nosotros aportamos es importante. Yo creo que deben atenderse estas necesidades prontamente. Hay algunos pasos que se han dado inicialmente, pero no es suficiente. Y cada día, sobre todo en Estados Unidos, el temor de que en cualquier momento un compatriota va a venir. Y cuando vienen acá, lo peor de todo es no hay la asistencia para que ellos puedan, si vienen con hijos, sus hijos puedan estudiar en el Perú porque los documentos de Estados Unidos son reconocidos. Yo, por ejemplo, tengo 4 maestrías en Estados Unidos y literalmente en este país soy letrado porque no se reconocen esos títulos. Tengo que hacer una gestión con alguna universidad que me acepte reconocerlos. O sea, en realidad no hay los servicios para los peruanos que también quieren volver a invertir. Ahora, se ha estado discutiendo sobre la posibilidad de que digamos, una de las soluciones a esta situación de la falta de atención a la comunidad peruana, que como tú dices son más de 3 millones de peruanos viviendo fuera y solo en Estados Unidos cerca de 2 millones, es el que se incluya entre los congresistas a elegirse congresistas que representen, ¿no?, a los peruanos que viven fuera, porque ahora los peruanos que viven fuera votan por Lima, ¿no es cierto? Claro, por Lima. O sea, tu voto es para elegir un congresista por Lima que ni se acuerda que votaste por él, ¿no? Claro, y ni siquiera conocen la realidad, y cuando uno viene a Lima a pedirles ayuda, se olvidan. En realidad no tenemos representación en el Parlamento. ¿Y por qué es importante eso? Por muchas razones, pero la más importante, el presupuesto de la República se discute en diciembre, y justamente pedimos que se incremente la partida de la Cancillería hacia los consulados para dar más servicios a los peruanos, que nos den parte de esos 540 millones de dólares que aportamos cada año. O sea, aportamos, no le estamos quitando nada al país, estamos dejando dinero, queremos que una parte de eso se maneje a través de la Cancillería. Mira, hay cuántos peruanos que son indigentes, mueren en el exterior y no pueden repatriar el cuerpo, porque cuesta de $2.000 a $7.000. Y todo el tiempo, si no fuera por las instituciones religiosas peruanas caritativas, esta gente terminaría incinerada sin ver a sus familiares, ¿no?
Sí, para terminar, Killer, tú eres uno de los promotores de ese encuentro que se produce todos los años en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Sí, soy presidente. Es como una especie de día peruano en la Casa Blanca, ¿no? Sí, soy presidente del Peruvian American National Council, una institución que por 11 años viene celebrando las fiestas patrias en 7 lugares emblemáticos: la Casa Blanca, la Cancillería norteamericana, el Senado, el Congreso, y hacemos una premiación internacional, la cual también se está trasladando a Lima este 3 de noviembre, así que vamos a ver las grandes personalidades que nos van a acompañar. Estamos muy entusiasmados porque es bueno reconocer la excelencia y el talento de los peruanos, no solamente en el exterior, sino también en el Perú. Muchas gracias a Killer Fuentes por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Vamos a hablar con los representantes del Grupo Coraje. ¿Se acuerdan ustedes de la promesa de Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio en relación a la situación de los pensionistas de la Policía y las Fuerzas Armadas, que se iban a homologar estas pensiones? Bueno, esto ya se avanzó en el Congreso, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué no se termina si ya se comenzó, ¿no es cierto?, a darle atención a un asunto tan delicado. De eso vamos a hablar tras la pausa, y también de la situación de los proveedores. Por uno de los proveedores de Odebrecht, que son 147 empresas que están quebrando porque simplemente Odebrecht no les pagó. Y por el otro lado de la situación de los proveedores de los municipios, que están enfrentando situaciones muy, muy delicadas con las cobranzas. Vamos a la pausa y regresamos con esto y con más. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. Paraíso lleva desarrollando una cultura de responsabilidad social desde que fabricó su primer colchón. Cada vez que el país lo ha necesitado, Paraíso se ha hecho presente a través de la Fundación Paraíso. La fundación se ha encargado de donar directamente miles de colchones y plásticos a los damnificados y sillas de ruedas para los niños con habilidades diferentes. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Están en nuestros estudios el comandante de la policía, Francisco Quispe, presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, denominado Grupo Coraje, el abogado Marcelo Moreno, que también ha sido miembro de la Policía Nacional, el Ejército, y Marcial de la Cruz Moreno, integrante de la directiva del Grupo Coraje. Antes de conversar con ustedes, si lo permiten, tenemos una información de último minuto. Eric Carrado, adelante, por favor. Nicolás, muy buenos días. Información en vivo. Un vehículo quedó literalmente estampado aquí, como se pueden ver en las imágenes, en medio de la pista. Vamos a conversar con uno de los testigos. Nos encontramos en la cuadra 34 de la avenida Tomás Marzano, en el distrito de Surco. Bienvenido a Radio Exitosa. Coméntenos un poco. Usted nos indica que en ese muro, precisamente, que se observa, en donde se ha quedado literalmente atorado este vehículo, ya se han dado varios accidentes. Sí, ya se han dado no solamente de este tipo, sino de otra magnitud. Se han dado vueltas de campana, ha habido accidentes, heridos, pero este muro lo han dejado los que construyeron el tren eléctrico, prácticamente. Se les ha dicho que lo saquen, no lo sacan. Se les ha dicho a la autoridad de acá del sur que lo saquen, no lo quieren, no lo sacan hasta el momento. Hoy nuevamente un accidente. Coméntenos cómo ha sucedido. ¿Usted ha podido apreciar? El carro venía trasladándose del lado, de este lado hacia el otro lado del centro, y ha sido cerrado por otro vehículo. Y ha quedado así. Felizmente que no se ha dado vuelta de campana, prácticamente. Ahora, el conductor lo vemos que está también en estos momentos siendo pues atendido por personal de la Policía Nacional que ya ha llegado y también algunos inspectores, pero lo que llama la atención, Nicolás, es que esto ha podido ser una tragedia. El vehículo ha quedado literalmente suspendido entre un pequeño muro amarillo en forma de triángulo y pues esto ha ocasionado que termine literalmente estampado en medio de la berma central, esta pequeña berma central. Según lo que nos comentan también los testigos, es que esto habría sido dejado por parte de la construcción de la línea del tren y ya ha ocasionado varios accidentes en la zona. El conductor está aparentemente ileso, afortunadamente, no hay heridos que reportar, pero
queda todavía pues la salvedad de que esto puede ocurrir nuevamente en cualquier momento. Adelante contigo, Nicolás, en estudios. Muchas gracias, Erika. Como ya dijimos, están representantes del Grupo Coraje, de los pensionistas, de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para resumir la situación, hay una ley que promulgó el Congreso que fue observada por el Ejecutivo, fue devuelta al Congreso y esta tiene que ver con la homologación de las pensiones a los militares y policías que pasan a retiro, porque hay en este momento unas diferencias que en algunos casos son abismales, ¿no? Y esto era un compromiso de campaña, esto era algo que debía, digamos, simplemente llevarse a la práctica, porque ni siquiera era muy complicada la discusión, ¿no? Así es, señor Lucar. Lo que está pasando es que ahora el Congreso de la República tiene la responsabilidad de cumplir con lo que dice el artículo 108 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? Cuando es devuelto y es observado por el presidente de la República esta ley, el Congreso lo reconsidera en todo o en parte y luego lo tiene que promulgar con el voto de la mitad más uno de los congresistas legalmente inscritos. Eso estamos esperando. Ya ha pasado 5 meses y medio. 5 meses. 5 meses y medio y no se da. Según tenemos conocimiento, el doctor Galarreta constantemente nos va ofreciendo que para tal fecha lo vamos a promulgar, que tal fecha lo vamos a agendar, y ha quedado para esta quincena de noviembre ponerlo en la agenda. Por eso nosotros a nivel nacional hemos programado una gran concentración, un gran plantón frente al Congreso a nivel nacional. Claro, porque hasta donde yo entiendo, o sea, esta ley tiene efectos, digamos, en el presupuesto. Y el presupuesto ya está, digamos, en marcha en el Congreso. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Porque si esto no se resuelve antes de la discusión no va a poder ser incluido en el presupuesto. Y por lo tanto, en el caso de que el Congreso proceda como se supone que corresponde, ¿no es cierto? Esto recién se aplicaría el año 2019. Justamente sobre eso, el doctor Galarreta le dijo a nuestro vocero, que es el coronel Freddy Arias, le manifestó de que esto se iba a ver en la quincena de noviembre e inmediatamente incluirse en el presupuesto para que sea visto el año el 2018. Pero sí, no lo va a agendar. Y si no se promulga, prácticamente, como usted lo ha dicho, nosotros ya no vamos a estar considerados en este presupuesto de 2018. Ahora, ¿de qué depende que esto ocurra? ¿Del presidente del Congreso? ¿De él solamente? ¿O de la Comisión de Defensa? O sea, ¿cuál es la Comisión de Defensa? Ya lo pidió, ya lo absolvió, ya definió. La Comisión de Defensa, como dice acá el oficio que lo muestro de 143 de Javier Velázquez Quesquén, él dice: la comisión con fecha 19 de junio de 2017 acordó la insistencia de la autógrafa de ley con fecha 22 de junio. O sea, ya no hay retroceso. Ya el presidente del Congreso tiene que honrar su palabra. Tiene que honrarlo. Además, la Constitución, en el artículo 100, no le va a permitir archivarlo o seguir postergando. Porque es tácito, si al presidente de la República le dan 15 días para que lo observe, entonces se supone que el presidente del Congreso también tiene el mismo plazo para promulgarlo por insistencia. Pero lo que está pasando ya son 5 meses. No, porque además si me permite, si ya hay el dictamen de la Comisión de Defensa de que, ¿no? Acordó la insistencia de la autógrafa de ley con fecha 22 de junio del 2017 por acuerdo de la Junta de Portavoces, se dispensó de su publicación en el portal y está pendiente de debate en el Pleno del Congreso. Nada más. Nada más. Es solamente... Lo tienen que poner en la agenda, discutir y votar. Además ya se discutió. Ya se votó en primera sesión. Fue aprobado por 98 votos, ninguno en contra y solamente 14 abstenciones del partido de gobierno. O sea, prácticamente la ley está consensuada por todos los congresistas. Ahora, para que nuestros oyentes tengan claro de qué estamos hablando, las diferencias entre pensionistas a raíz de cómo estaba la ley antes de esta modificación que el Congreso ha aprobado y que todavía no se termina de aplicar, yo decía hace un rato, abismal, ¿no? Por ejemplo... Hay casos, por ejemplo, en el caso de los comandantes que estamos inscritos en el cuadro para coroneles, nosotros recibimos 3.200. Y los que han pasado después de la publicación de estos decretos, que fue el 2012, sacan 6.000 y pico. Esa es la parte abismal. Pero en el resto del personal subalterno... Increíble, porque es el doble. Es el doble. Y en el caso del personal de suboficiales,
el promedio de ellos, un suboficial superior está en 600 y un suboficial de segunda está entre 250. El promedio sería unos 300 o 400. De diferencia. A pesar de pertenecer a la misma ley, tener los mismos años de servicio, tener las mismas cualidades, etc. Entonces, con lo que han hecho con nosotros, con esa ley, decreto legislativo 1133, nos han discriminado totalmente. Por eso que también hemos presentado paralelo al Tribunal Constitucional una demanda que ha sido vista hace poco, doctor, por favor. Sí, señor Lucar, ante todo, las gracias por darnos esta gran oportunidad de hacer llegar nuestros reclamos por esta emisora, y espero que otras emisoras también nos abran las puertas, así como usted nos hace, para hacer llegar nuestros reclamos. El que les habla es el técnico de primera en situación de retiro del Ejército del Perú, Moreno Gavidia Marcelo. Sobre este punto, sobre este artículo, que el proyecto de ley presentado por el general Donaire y el congresista Yica, se está modificando un artículo del decreto legislativo 1133. Sobre este artículo también se ha planteado la inconstitucionalidad. Y el 20 de octubre pasado ya se ha visto en la audiencia en Arequipa. Esperamos que el Tribunal Constitucional tiene la gran oportunidad de corregir y declararlo inconstitucional este artículo, porque justamente este artículo, que también se va a modificar con este proyecto de ley, es lo que estamos planteando, la inconstitucionalidad. Entonces, ojalá que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este punto, declarando inconstitucional. Lo que resulta incomprensible es por qué se tomó una decisión de esta naturaleza, por qué esa discriminación, por ahorrarse un poco de presupuesto, digamos. O sea, ¿cuál puede ser el móvil para hacer una cosa tan absurda como que haya, ¿no es cierto?, pensionistas de las Fuerzas Armadas y la policía que, como ustedes dicen, tienen el mismo tiempo de servicio, tienen las mismas calificaciones, digamos, son iguales en todo, menos en la pensión? Sí, ¿no es cierto? Que ahí hay una discriminación. O sea, y estamos regidos por la misma ley. Claro. Estamos regidos por la misma ley. ¿Qué hacemos? Nos ahorramos un poco de plata, ¿no es cierto?, perjudicando a los pensionistas. Y lo curioso, señor, ¿dónde cortamos, más o menos? A ver, ¿dónde cortamos para...? Y lo curioso es que nosotros, a los que nos han cortado, somos los que hemos puesto el pecho por la pacificación nacional. Mire, el Congreso ha reconocido a los comandos de Chavín, los ha condecorado. Los ha condecorado al grupo Geín por haber capturado a Abimael y a los cabecillas. Y nosotros, que hemos luchado a nivel de todo lo ancho y largo del país. Y sin embargo, en lugar de premiarnos, a nosotros nos condenan. Nosotros, los pensionistas, tenemos un promedio de 70, 75 años de vida. Estamos ya con las enfermedades que nos agobian, el sueldo congelado. Estamos maltratados y mal pagados por la pensión por este gobierno. Y nos da pena decirlo acá al señor PPK, que en su campaña prometió, a nosotros nos prometió nivelarnos. Por eso votamos por él. Y sin embargo, mire, nos pidió para salir presidente, y saliendo presidente, y tenemos de su puño y letra su promesa que nos iba a nivelar, y nos damos con la ingratitud de un señor presidente de olvidarse de nosotros, de decir, no puedo, señores, cuando hay plata, como hay dinero para muchas cosas, hay dinero para lo que se va a venir los panamericanos, hay dinero, pero para nosotros que hemos pacificado el país y que gracias a nosotros el PBI se elevó de lo que era -4, ahora estamos en 74%, sin embargo no nos reconocen. Esa es la cólera, la ira que nos invade, señor Lucas. Esperemos, sí. Yo quisiera terminamos, sí. Mire, el gobierno miente. Dice que nosotros pretendemos ganar igual que uno de actividad. No, nosotros pedimos nuestra equivalencia con los demás. Con los otros pensionistas. Porque en ninguna parte del mundo los héroes son reconocidos, no maltratados como en nuestro país. Solo pedimos justicia y equivalencia, porque nosotros lo sabemos lo que es la bala, el frío, la mala noche, con sueldos míseros. Hemos combatido el terrorismo, porque hasta mis balas he tenido que comprar para salir al servicio, porque el Estado no me daba balas cuando yo estaba en el servicio. Yo soy de calle, full calle, hasta el último día de mi servicio. Soy subalterno, a mucho orgullo, que me he fajado por mi patria, y hoy espero la recompensa de mi pueblo y de mi país, porque sacrifiqué y toda mi gente se sacrificó y hemos entregado un país, generación de pacificadores, externa y internamente. Pero por supuesto. Y además es cierto, ¿no? O sea, acá lo que se está diciendo además es que la ley sea igual para todos. O sea, es una situación, yo creo que no resiste ninguna discusión.
No, yo les agradezco mucho por estar con nosotros y nos vamos a comunicar, por supuesto, con el señor Luis Galarreta, presidente del Congreso de la República, para saber qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la razón por la que este tema no pasa ya de una vez por todas al Pleno del Congreso? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a Mistura. Nuria Rodríguez está ahí adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Hoy se ha inaugurado la Feria Gastronómica Internacional más importante de nuestro país, Mistura 2017, en el Club Revolver. Esta vez por primera vez se han mudado al distrito de El Rímac. Hace un momento estuvimos dentro del auditorio. Estuvo la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arau, y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, donde también expresaron sobre todo cómo el cacao y el chocolate se hacen presentes en Mistura, que han señalado que han habilitado las rutas de ingreso para vehículos particulares por la avenida Alcázar, Pizarro, 9 de octubre y prolongación Tacna, así como el Quirón Cajamarca y la calle Marañón. En tanto, por las vías de salida se han trazado por la avenida Prolongación Tacna hacia Palomares y por el Quirón Cajamarca en dirección a la calle Marañón. Esto es importante que también todos los comensales que quieran llegar hasta aquí, hasta la Feria Gastronómica Internacional Mistura 2017 sepan, pues, ¿no? Sobre todo también otro dato importante es los precios de las entradas, que son de 17 soles para adultos y 9 soles para niños de lunes a miércoles, y de 26 soles para adultos y 11 soles para niños de jueves a domingo. Sobre todo también la seguridad está totalmente garantizada. Durante el desarrollo de la feria, la Policía Nacional ha dispuesto el despliegue de cientos de agentes que se encargarán de mantener el orden y resguardar la seguridad del público que llegue hasta este punto. Informó Nuria Rodríguez para Exitosa Noticias. Muchas gracias a Nuria y reiteramos la información de que los precios que Nuria se ha referido son para ingresar a la propia feria gastronómica, pero paralelamente a la feria, en toda la zona histórica del Rímac va a haber una serie de eventos culturales, va a haber conciertos de todo tipo de música para todos los públicos y todos estos espectáculos van a ser absolutamente gratuitos. Yo creo que esto es una experiencia extraordinaria, no solo para resaltar la gastronomía, sino también la cultura peruana y el orgullo de ser lo que somos. Están en nuestros estudios la señora Isabela Agurto, presidenta de la Asociación de Contratistas con las municipalidades, ¿no es cierto? Con el Estado. Y con el Estado, David Pastor López y Kerry Tamanaja, que es socio, ambos socios también de esta asociación de contratistas, que están atravesando, como en el caso de Odebrecht, ¿no? Que han denunciado los contratistas 147 empresas prácticamente quebradas por la falta de pago. Igual. Claro. A ustedes le está pasando lo mismo, pero con el Estado. Claro. Muy buenas tardes. Es una realidad que se practique la cultura del no pago en el Perú. ¿Por qué? Porque las leyes avalan que las instituciones públicas dilaten el pago y que las empresas quiebren. Esta es una realidad que no solamente se ve, como el caso que usted menciona en Odebrecht, que hay contratistas que han subcontratado con ellos y les deben, sino también con pequeños empresarios, que por ejemplo el Ministerio de la Mujer se preocupa por capacitar a la mujer emprendedora. El Ministerio de la Producción le dice, oye, formalízate, constituye una empresa. O se les dice, ¿sabes qué? El Estado es el principal cliente. Te enseñamos cómo contratar con el Estado. Pero el Estado no paga. ¿No paga quiénes? El Poder Judicial, que administra justicia. No paga el Ministerio el MIDIS. No paga el Jurado Nacional de Elecciones. No pagan las municipalidades. Pero ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que se aplica? Lo que nosotros le hemos llamado en la asociación la ley del perro muerto. ¿Por qué? Porque el proveedor brinda un servicio, da una obra, termina de dar la obra, se supone que eso ya está presupuestado. Claro, eso es lo que no se entiende, que en este caso se supone que cuando se ejecuta una obra con el Estado, esta obra ha pasado por toda una serie de procedimientos que terminan con la asignación de un presupuesto. Exacto. Y con el presupuesto se realiza la obra. Entonces el dinero supuestamente está. Se presta el servicio, tendría que haberles pagado. ¿Dónde se fue el dinero? Un caso específico, por ejemplo, en la municipalidad de Bellavista, yo tengo acá la cobertura presupuestal donde dice que existe los recursos disponibles para el pago correspondiente a insumos de determinados bienes. Se lo enseño. ¿Y qué pasa? O sea que el presupuesto ya está asignado. Está designado. Pero no pagan. En la municipalidad de Bellavista
año 2000. Dice, de acuerdo a lo solicitado mediante documento, la referencia debe señalar que el presupuesto aprobado para el presente año se cuenta con la disponibilidad presupuestaria en la fuente financiamiento 2, recursos directamente recaudados, y en la fuente financiamiento 5, recursos determinados para cubrir gastos correspondientes a la adquisición de insumos para pintado diversos de la infraestructura municipal por el importe de 198.000 soles. Entonces le compran a usted la pintura, usted les entrega la pintura y usted no le paga. Incluso me hicieron cambiar, me hicieron darle otro tono. Se tuvo que entregar la mercadería porque si no teníamos penalidad. ¿Y qué pasó, Lucar? No me pagaron y ahorita me tienen un saldo. Y yo a través de haberla denunciado, me han dicho ya no te vamos a pagar porque todo eso es denunciado en las redes sociales. Y yo incluso tuve que vender mi camioneta, he sacado a mis hijos del colegio y me encuentro ahorita en una situación precaria. No solamente yo, hablo por los miles de proveedores que estamos en esta situación que ya no sabemos qué hacer. Exacto. A un proveedor le deben 900.000, a uno le deben 1 millón. Y ahí está bien claro. Entonces ese dinero he denunciado a la Contraloría y no me han hecho caso. A la Defensoría del Pueblo porque... Pero ¿cómo la Contraloría no interviene? Aquí es donde debería intervenir, ¿no? Es que nosotros hay veces, cuando vemos que, por ejemplo, un trámite se estanca en la Gerencia de Administración y Finanzas, como es muchas veces en el caso de Surco con la señora Cintia del Pino, o en logística, o de repente en presupuesto, como es el caso del Poder Judicial con la señora Rosemary Santos, presentamos una queja, porque se supone que tenemos un recurso para quejarnos, pero nada, vamos a la Oficina de Control Interno y la Oficina de Control Interno, ¿sabe qué nos dice? Esto es cosa de privados. Y no nos apoya. O sea, ¿en qué manera el Estado promueve al empresario? ¿De qué manera se promueve la formalización si el Estado no nos paga? Ahora, esto es una situación, por lo que entiendo, generalizada. En todas las instituciones. Bueno, el caso de nosotros es un caso similar, nada más que nosotros prestamos servicios. Hemos brindado servicio al Ministerio de la Mujer y al Foncodes, que son de la del mismo ramo. Igual, le dimos el servicio de limpieza, hemos limpiado sus instalaciones, tanto del MIDES como Foncodes. Pero simplemente nos reconocen la deuda, nos emiten resoluciones, pero simplemente no nos cancelan. O sea, ¿qué dicen? Sí les debemos, pero... la palabra clásica es el de Claro, pero yo puedo entender que a veces en los privados te dicen, uy, se rompió la cadena de pagos, no me pagaron a mí, no te puedo pagar a ti, ahí se arma una discusión, ya. Pero acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando hay un presupuesto del Estado que a la hora que contrata una obra es porque está previamente presupuestada, porque si no estaría prohibido de contratarla porque no tenía los recursos para pagarla. Existe cuando no pagan, cuando un dinero está destinado para pagar un servicio, una obra. Eso es malversar un fondo. ¿Por qué? Porque no se destina para lo que inicialmente se ha asignado ese gasto. Lamentablemente... Ahora, ustedes dicen que esto pasa en todos los niveles. Pasa en los municipios, pasa en los ministerios, pasa... En todos lados pasa. En todas las instituciones, y esto es una práctica constante que definitivamente, en vez de promover la empresa, quiebra a mujeres emprendedoras, muchas quiebra empresas a empresarios, hemos quebrado. Micro y pequeños empresarios que necesitan, o sea, que ven al Estado como un cliente, pero lamentablemente estamos solos en esta lucha. En la ley de contrataciones no especifica nada. Supuestamente si nosotros nos demoramos un día en no entregar la mercadería, viene la penalidad. Entonces, a través de usted, ¿no, señor Lucar? Le pedimos a las autoridades que tomen en cuenta que nosotros somos seres humanos. Cuando vamos a una entidad, nos menosprecian, nos maltratan, llamamos por teléfono, nos hacen esperar horas y horas. Somos humanos como ellos, necesitamos comer, alimentar a nuestros hijos. Por eso yo le pido a los alcaldes y a las personas del Estado, por favor, que se pongan una mano en el pecho y vean que nosotros necesitamos también. Le pido al señor Iván Rivadeneira, ¿no? de la Municipalidad de Bellavista. Yo hablé con él personalmente, lo llamó al señor Melchor Alarcón, le dijo, págale. Incluso tengo un documento donde el señor Melchor de la administración me dice, ¿sabes qué? Acá está, que te voy a pagar. Acá está, mire. Me pone sello y firma. Y me dice, ¿sabes qué? Como tú has denunciado, ya no te vamos a pagar. Entonces, señor Iván Rivadeneira, mire lo que están haciendo sus empleados. Y esto se presta a muchas cosas. No se dan cuenta de que hasta actos de corrupción existen. Claro, porque ¿qué? Para pagarte. O sea, ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay denuncias. Hay denuncias contra el alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre. Hay denuncias contra el alcalde de la Municipalidad de Santa María. O sea, por ejemplo, una proveedora que da un evento. De Carmen de la Legua. Hace un evento, por ejemplo. Les piden sándwiches, les piden esas cosas. Son deudas de 9.000, 10.000 soles. 1.000 soles. ¿Sabe qué? 5 años para que le paguen a ese proveedor.
¿Dónde estamos? No, pero lo peor es que el proveedor atraviesa ¿por qué? Si es que no te paga en su momento y no pasa de vengado, tú tienes que judicializar el pago. Y entre judicializar el pago te llevas 1 año en el arbitraje. Te llevas 1 año más o 2 años en que te ejecuten el laudo en el Poder Judicial. La misma entidad te dice, denúnciame. No, pero ¿qué dice la ley? ¿Pero qué dice la ley? Cuando ya el Poder Judicial dice, institución pública, págale al proveedor tal. ¿Sabes qué? Tienes 5 años para pagarle. O sea que al final, cuando tú judicializas, te vas a 8 años. ¿Usted cree que eso es justo, señor Lucar? 8 años para cobrar por un servicio que ya prestaste. Exacto. Y que está reconocido. Exacto. Sí, ya me prestaste el servicio, sí, pero no. Y uno se ha endeudado con el banco, se ha endeudado en mi caso, con mis hermanos, con amigos, que me da vergüenza. Por eso, y está muy necesario. justamente la Asociación de Contratistas con el Estado hace un llamado, pero hace un llamado a los funcionarios públicos, al Estado, al gobierno, para que al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, que en vez de que pongan solamente orden. seguir promocionando la formalización de las empresas, por favor, que tengan una cultura de pago, que exista un ranking de las instituciones del Estado que son las más morosas, que la Contraloría ingrese y que la Contraloría vea que la malversación... Y que en todo caso tengas el mismo sistema del factoring, ¿no es cierto? Que existe en otros lados. Te tengo mi factura, Nicolás, no me la pagaste, agarro mi factura, voy al banco, el banco me la no paga. lo acepta la municipalidad, no aplica. No aceptan. Para es de la municipalidad, eso nunca paga. Los bancos no te aceptan a la municipalidad. No aceptan a la municipalidad. No lo aceptan. Por ejemplo, afuera está un proveedor, el señor Plaza. Las motos de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Surco. Él tiene hasta motores que los ha regalado. 900.000 soles. Pero como no le pagan, ¿cómo va a entregar eso? O sea, esos son los casos que existen, las realidades. En el Poder Judicial. Ahora, lo que es increíble es que la Contraloría no intervenga en esto, ¿no? Porque es la primera que debería intervenir, porque acá hay una irregularidad, hay un presupuesto que se ha asignado, se ha realizado la obra y no se ha pagado. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Claro, pero hay un Esa es una pregunta, pero así de cajón, ¿no? Hay un problema sistemático que se ve. Si el director, gerente, alcalde, presidente regional o gerente general de alguna institución pública ve que algunos funcionarios tienen algunos problemas que han tenido en otras instituciones, ¿por qué seguir contratándolos? ¿Por qué mantener a funcionarios que corren en cada institución pública en los cargos de administración, de logística? ¿Por qué? Si este funcionario ya ha sido vetado, si ya ha sido sancionado por uso público, por mal uso de su cargo. Estamos hablando de profesor, por ejemplo, el señor Cristian Arunati en la Municipalidad de Surco, la señora Rosemary Santos, que también en la época del señor Hugo Suero ha sido muchas veces, en algunos momentos, cuestionada. Y continúa ahorita como jefe de presupuesto. Ricardo Fernández también de Carmen de la Legua, que cuando yo le dije que para que me pague, me sacó una resolución diciendo que se ha perdido los documentos y no me va a pagar. Y lo anecdótico de todo, que pasa, que se pierden los papeles. Se pierden los documentos y cuando uno va a reclamar, te sacan una resolución diciendo que no hay documentos, está en el archivo y no se te va a pagar. Y lo más pero igual el problema sí, acá hay no solamente un problema con ustedes, digamos, con los proveedores a los que no se le paga, sino hay un problema con el uso de ese presupuesto, porque la pregunta tiene que ser respondida. Ese es el detalle. ¿Dónde diablos está la plata? Los recursos, ¿a qué bolsillo se fue? ¿Dónde están? Claro. ¿Dónde están? Bueno, tenemos que lamentablemente terminar por el día de hoy, pero vamos a seguir con este tema. Para mostrarle con las evidencias. Y le decimos a los proveedores que no tengan miedo. El esfuerzo continuado con Espina es el esfuerzo deseado. El silencio es para los cobardes, señores. Si ustedes tienen una denuncia, háganlo. No se queden callados. No están solos. Acá tienen un grupo que los va a defender con abogados, con gente que por profesional. Y le agradecemos acá al señor Nicolás Lito que no hayan invitado. Y acá tienen el espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que terminar. Me pasé 7 minutos el día de hoy. Mil disculpas a nuestro compañero José Rocha y Manuel Rosas por habernos ocupado parte de su espacio. Yo me voy hasta el día de mañana. Ya lo saben, vayan a Mistura, vayan al Museo de la Nación a ver la exposición de Gerardo Chávez, ese extraordinario pintor peruano que triunfa en el mundo. Es una exposición apoteósica de las que no se ven así nomás en la vida. Se los recomiendo sinceramente. Vamos a recomendar libros también, señora Magariño, desde mañana, para que la gente lea. El leer, el ser cultos, el estar informados, ¿no? Es una buena manera de ser mejores y de que nuestra democracia sea más sólida. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.